Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Un primer vistazo a principios de 1911, John Quinn se encontraba en el pequeño espacio artístico de la ciudad de Nueva York conocido como 291. Estaba mirando un dibujo a carboncillo conocido como Standing Female Nude. Formaba parte de una exposición de obras de Pablo Picasso. La galería era poco más que un loft de 15 pies cuadrados calentado por una estufa de leña a la vista. Pero pasaría a la historia por albergar la primera exposición de Picasso que se celebró en los Estados Unidos. Las piezas expuestas eran solo dibujos, pero aún así fueron un shock. Picasso estaba en su fase cubista, uno de los pioneros de la forma, y mucha gente no podía entender los ángulos agudos y los desorientadores cambios de perspectiva. Incluso Quinn quedó desconcertada por este primer encuentro. Quinn tenía 41 años. Era un abogado exitoso y respetado durante el día, pero también se enorgullecía de estar a la vanguardia de la cultura. De origen irlandés-estadounidense, Quinn era un conducto cultural bien establecido entre los Estados Unidos, Irlanda e Inglaterra. Contó con los escritores W. B. Yeats, James Joyce y T. S. Eliot entre sus amigos. A menudo apoyaba a estos artistas promocionando su trabajo, conectándolos con editoriales estadounidenses. Pero una cosa a la que Quinn no tenía acceso era al arte moderno. Lamentablemente, la mayoría de los estadounidenses seguían obsesionados con las obras clásicas. Incluso los postimpresionistas de finales del siglo XIX, como Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Paul Cézanne, pasaron prácticamente desapercibidos para los estadounidenses en 1911. Así que, aquí estaba Quinn, viendo por fin su primer Picasso. Y, como dijimos, estaba perplejo. Un crítico describió a Standing Female Nude como una escalera de incendios, y no es una buena escalera de incendios. Quinn, por otro lado, no se opuso tanto. Tampoco estaba totalmente de acuerdo todavía, pero reconoció que Picasso estaba haciendo algo extraordinario. El cubismo no solo era nuevo, era un atrevido salto adelante. También era obvio para Quinn que a Picasso no le importaba la opinión pública. Y solo por esa razón, quedó profundamente impresionado con lo que vio. Ahora, si tan solo pudiera ver más. Protestas e impuestos. Si alguna vez has sido coleccionista de algo, probablemente sepas cómo funciona. Lo que comienza como un pasatiempo divertido pronto se convierte en una pasión que lo consume todo. Coleccionar arte moderno se convirtió rápidamente en eso para John Quinn, ya que cada centavo que ganaba con su bufete de abogados se destinaba a esta nueva actividad. Había una razón práctica detrás de la colección de Quinn. En pocas palabras, alguien tenía que hacerlo. En su opinión, el Museo Metropolitano no tenía casi nada bueno del siglo XIX. Quinn sentía que tenía que tomar la iniciativa. Tal vez, algún día, su colección pueda servir de base para un verdadero museo de arte moderno. Así, en 1913, Quinn ayudó a llevar al movimiento dos pasos monumentales hacia adelante, siendo ambos excelentes ejemplos de lo influyente que podía ser. Primero fue el evento histórico conocido como Armory Show. El Armory Show se ganó su nombre al tener lugar en la sede de un regimiento de infantería irlandés-estadounidense, en la avenida Lexington de la ciudad de Nueva York. Dentro de este vasto espacio había 6 galerías que trazaban la progresión del arte moderno. Comenzó con impresionistas como Monet y Renoir, y llegó a su punto culminante con la obra cubista de Francis Picabia, una escultura sorprendentemente moderna de una cabeza femenina de Constantin Brancusi, y la radical desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp, una obra que superpuso 6 figuras diferentes, renderizadas con formas geométricas, para representar con precisión lo que sugiere el título. Quinn pronunció un emotivo discurso para inaugurar la exposición y, según algunas narraciones nostálgicas, el Armory Show fue un gran éxito, y marcó el comienzo de la adopción por parte de los Estados Unidos del arte moderno. Pero eso está muy lejos de la verdad. Sí,
Miles de personas acudían a ver la muestra todos los días, pero las obras de arte generalmente eran recibidas con risas y desprecio, sino con total hostilidad. Incluso el expresidente Theodore Roosevelt, que conocía a Quinn desde hacía años, citó las obras de arte como ejemplos de la franja de locos. Este era, más o menos, el consenso general. Ridículo y venenoso fueron palabras que usaron los críticos de arte. El New York Times publicó un artículo de opinión en el que calificó al arte moderno como un movimiento destinado a perturbar, degradar, si no destruir la sociedad. Parte del objetivo de Quinn con el Armory Show era impulsar el mercado extranjero de pinturas y esculturas modernas. Esto también fue un fracaso. Pero había un problema mayor en este sentido. Durante décadas, Estados Unidos había impuesto impuestos prohibitivos a la importación de obras de arte extranjeras que se habían creado en los últimos 20 años. En teoría, esto tenía por objeto apoyar la compra de nuevas obras de arte estadounidenses, pero en la práctica tuvo el efecto perjudicial de aislar la escena artística estadounidense de las influencias externas. ¿Quién querría mostrar a Cézannes y Van Gogh si nadie quisiera comprarlos, y al concesionario le costaran cientos de dólares en comisiones adicionales solo por llevarlos a los Estados Unidos? Quinn era, por supuesto, uno de los pocos que quería comprar. Pero también consideró que la ley era la principal responsable de mantener a la escena artística estadounidense unos 50 años por detrás de Europa. Tal era su condición de abogado respetado, que en 1913 presionó con éxito al gobierno para que pusiera fin a la ley punitiva. Fue una gran victoria para Quinn y para el arte moderno. Lo cambió todo, tanto para los compradores estadounidenses como para los distribuidores europeos deseosos de expandir el mercado. En la siguiente sección, analizaremos a algunos de los comerciantes europeos más destacados, y el papel que desempeñaron en la carrera de Pablo Picasso, el único artista moderno que realmente pudo conquistar Estados Unidos. Tratar con Picasso era julio de 1907, cuando Daniel Henry Canuiller llamó a la puerta de un edificio en mal estado en el distrito parisino de Montmartre. Cuando la puerta finalmente se abrió, Canuiller fue recibido por un joven bajito y desaliñado que estaba en ropa interior. Le dio la bienvenida a Canuiller y, mientras el extraño hombre se ponía unos pantalones, Canuiller vio la escena. El lugar estaba hecho un desastre. El papel pintado se desprendía de las paredes. Había basura por todas partes. Los pocos muebles que había tenían una capa de ceniza de cigarrillo que los cubría. El lugar apestaba a perro y pintura. Era el estudio de Pablo Picasso. Canuiller era un marchante de arte ambicioso e inexperto de poco más de 20 años. Era un judío alemán que recientemente había pedido dinero prestado a su tío para abrir su propia galería en París. No tenía conexiones, conocía a muy pocos artistas, pero le encantaba el arte moderno y tenía buen gusto. Así que aquí estaba, en medio de la miseria, mirando la increíble cantidad de arte que Picasso había producido recientemente en su estudio. Y a partir de ahí, Canuiller y Picasso acordaron rápidamente un contrato. Tenían mucho en común en lo que respecta al negocio del arte. A ninguno le interesaban las exposiciones ni la promoción. Canuiller colgaba el arte en su galería espartana, y la gente reconocía al genio y quería comprarlo o no. Una persona que sí quiso comprar fue Sergei Shchukin, un magnate textil ruso que, en los años previos a la Primera Guerra Mundial, acumuló una de las colecciones más impresionantes del mundo de Picassos y Matisses, así como de Van Goghs, Monets, Cézannes y Gauguins. Shchukin abría su colección al público los domingos y, como resultado, muchos en Moscú se enamoraron incluso del arte moderno más radical. En una década, clientes como Shchukin ayudaron a convertir a Picasso en un nombre importante. Otros artistas destacados también firmaron contratos con Canuiller, como George Braque, André Derain, Juan Gris y Maurice de Vlaminck, lo que convirtió a Canuiller en el principal distribuidor de París. Pero en los días previos a la Primera Guerra Mundial, la competencia se estaba gestando. En cuanto a personalidad y enfoque, Canuiller tuvo su contrapunto en Paul Rosenberg. Rosenberg nació en París,
pero también provenía de un entorno judío similar de clase media a alta. Pero mientras que a Kahnweiler le gustaba mantener las cosas discretas, a Rosenberg le gustaba abrir grandes inauguraciones en su galería, donde decoraba el lugar con muebles modernistas y desempeñaba el papel de amable anfitrión. Kahnweiler y Rosenberg mantuvieron una relación profesional, pero luego estalló la guerra en 1914. Al ser alemán, Kahnweiler sabía que tenía que salir de Francia. Pero subestimó la situación. Pensó que la guerra terminaría rápidamente, y que su colección estaría guardada a salvo. En lugar de eso, se congelaron todos sus bienes y su enorme colección, que incluía 132 obras de Picasso, 135 de Braques y cientos más de sus otros artistas, fue confiscada y puesta a subasta. Para colmo de males, la subasta la llevó a cabo nada menos que el hermano de Rosenberg. Sin acceso a su cuenta bancaria, Kahnweiler no pudo enviar a Picasso el dinero que le debía ni permitirle recuperar sus pinturas antes de que fueran confiscadas. Toda la situación arruinó su amistad, al menos por un tiempo. También hizo que Picasso recurriera a Rosenberg para que lo representara. A diferencia de Kahnweiler, Rosenberg haría todo lo posible para promover a Picasso, tanto en Europa como en el extranjero. Finaliza prematuramente de vuelta en Nueva York. John Quinn no se sentía muy bien. Durante años, Quinn sabía que algo andaba mal, pero en 1919 recibió un diagnóstico sombrío de que tenía cáncer, y que probablemente solo le quedaban 6 años de vida. Para entonces, Quinn ya había acumulado lo que probablemente era la mayor colección de arte moderno de Estados Unidos. Su apartamento del Upper West Side tenía hileras de pinturas apiladas contra la pared en todos los lugares posibles. Lo único que lo frenaba era el espacio y el dinero. Desarrolló relaciones sólidas con distribuidores europeos como Rosenberg. Incluso había visitado a Picasso en su casa. Sin embargo, la prensa estadounidense siguió refiriéndose al arte moderno como arte bolchevique peligroso y degenerado, obra de locos cuyas visiones solo podían servir para corromper las mentes estadounidenses sanas. Y cuando Quinn finalmente falleció en 1924, el Museo Metropolitano seguía sin poseer ni un solo Van Gogh, Gauguin o Toulouse-Lautrec, y mucho menos un Picasso o un Matisse. Tras la muerte de Quinn, había acumulado más de 500 obras de arte. Era una colección asombrosa. Su gusto era tan bueno que casi todas ellas serían consideradas obras maestras hoy en día. Pero en 1924, tenían poco valor discernible para los abogados que se ocupaban de su patrimonio. No tenía esposa ni hijos. Y como ningún museo estadounidense estaba interesado en el arte moderno, solo podía donar obras a museos europeos como el Louvre. Aún así, muchos de ellos acabarían en el bloque de subastas, dispersos por todo el mundo. Lily P. Bliss, Abby Aldrich Rockefeller y Mary Sullivan eran 3 mujeres de la alta sociedad neoyorquina que habían estado cerca de Quinn y apreciaban el arte moderno. Estaban consternados, con razón, por el hecho de que la colección no pudiera permanecer intacta y en Nueva York, como Quinn esperaba. Fue una vergüenza, y Bliss, Sullivan y Rockefeller decidieron hacer algo al respecto creando el Museo de Arte Moderno en 1929. Un hogar público para el arte moderno en Estados Unidos. Al buscar un director, eligieron a Alfred Barr, de 27 años, que había desarrollado uno de los primeros cursos de pregrado de Estados Unidos dedicados al arte moderno. Una vez que le ofrecieron el trabajo, Barr aprovechó la oportunidad. Junto con su esposa, Margaret Scolari, Barr revolucionó el mundo del arte, y llevó el Museo de Arte Moderno del piso 12 del edificio Excher a una elegante y ultramoderna obra de arte arquitectónico en la calle 53. Quizás algo en el ambiente había cambiado, porque la primera exposición del museo no solo fue un éxito entre el público, sino que también tuvo éxito entre la crítica. Una especie de muestra de los padres fundadores del arte moderno, presentó casi un centenar de pinturas de 4 artistas, Van Gogh, Gauguin, Cézanne y Seurat. Fue un verdadero éxito de taquilla. Todos los días, la cola para entrar se extendía a la vuelta de la esquina hacia la quinta.
Avenida. Hubo algunas cosas que hicieron que las exposiciones de Barr fueran diferentes. En primer lugar, no siguió el estilo de salón europeo, que consistía en apilar cuadros en la pared del suelo al techo. Sus paredes eran blancas y todas las pinturas estaban separadas, y expuestas a la altura de los ojos. Esto era completamente nuevo en ese momento. Además, Barr todavía quería enseñar, contextualizar. Por eso, todas sus exposiciones venían acompañadas de textos y folletos que guiaban al espectador, y explicaban cómo el arte que estaba viendo encajaba en el panorama más amplio de la historia del arte. ¿Conoces esas pequeñas descripciones en la pared junto a las pinturas? Fue idea de Barr. El arte moderno da la vuelta de la victoria. En la década de 1930 también se produjeron otros cambios culturales y políticos que, a la larga, harían que el arte moderno pareciera un símbolo audaz de la democracia y la libertad. Cuando el partido nazi tomó el poder en Alemania, se empezaron a cerrar las exposiciones de arte moderno, se cerraron las galerías y se retiraron obras de las paredes de los museos. Algo similar ocurría en la Rusia de Stalin, pero en Alemania, el término arte degenerado se utilizaba exactamente de la misma manera que se había utilizado en Estados Unidos. Solo ahora, agentes de la Gestapo se estaban llevando las obras por la fuerza. A medida que las cosas empeoraron, y la Segunda Guerra Mundial se extendió por Europa, más y más artistas huyeron a Estados Unidos. Esto también ayudó a cambiar la concepción general del arte moderno en los Estados Unidos. De repente, Estados Unidos se convirtió en un refugio seguro para artistas audaces y atrevidos, y la gente comenzó a enorgullecerse de esta idea. El Museo de Arte Moderno ciertamente también estaba ayudando. En particular, hubo una exposición histórica que se centró únicamente en Vincent van Gogh. Fue otro gran logro para Barr. Como texto de la serie, solo usó citas de las cartas de Vincent a su hermano Theo, que guiaron al espectador a través de la trágica trayectoria de su vida. Fue una experiencia realmente conmovedora y otro gran éxito. Sin embargo, desde el principio, Barr quería un artista en particular, Picasso. Al igual que Quinn, Barr vio a Picasso como una especie de piedra de Rosetta para el arte moderno. Picasso había trabajado en el neoclásico, el surrealismo, el cubismo y más allá. Si la exposición tuviera la curaduría adecuada, en lugar de ver el arte moderno como una locura, los espectadores podrían trazar la evolución, y reconocer cómo todo está directamente relacionado con lo que ocurrió antes. Pero no fue tan fácil. Picasso no solo pasaba siempre por alguna crisis personal, que a menudo involucraba a su amante o a su esposa, o a ambas, sino que Rosenberg también era un guardián estricto y exigente. Tras años de intentar sin éxito entrar en el mercado estadounidense de Picasso, Rosenberg no estaba tan ansioso por enviar otro montón de pinturas al otro lado del Atlántico. Así que, durante prácticamente 10 años, el sueño de Barr de una exposición de Picasso se pospuso una y otra vez. Pero en noviembre de 1939, el museo tenía previsto abrir una nueva y magnífica sede en la calle 53, y Barr estaba decidido a hacer de Picasso su gran exposición de inauguración. Esta vez, sin embargo, hubo una complicación aún mayor, la Segunda Guerra Mundial. Esto cambió drásticamente los planes de Rosenberg. No solo necesitaba sacar a su familia de Francia, sino que enviar sus obras de arte más preciadas al Museo de Barr era la manera perfecta de mantenerlas a salvo. Como resultado, Picasso, 40 Years of His Art fue una de las mejores exposiciones que la nación haya visto jamás. Picasso, Rosenberg y muchos otros coleccionistas y comerciantes europeos acudieron, y llenaron la exposición de Barr con más de 360 obras de toda la carrera de Picasso. Rompió todos los récords de asistencia. Después de Nueva York, el espectáculo recorrió todo el país. Para 1943, había llegado a 22 ciudades antes de dar la vuelta de la victoria en Nueva York. En Boston, un crítico conservador incluso tuvo que admitir que, después de ver la exposición de Picasso, todo lo demás parecía aburrido. El programa no solo fue un éxito entre el público y la prensa, sino que cambió la cultura estadounidense.
Las tiendas de moda de todo el país utilizaban imágenes de Picasso para decorar los escaparates, y los diseñadores utilizaban al artista como inspiración para su look de la próxima temporada. Para la siguiente generación de artistas, como Roy Lichtenstein y Jackson Pollock, ver la exposición de Picasso fue fundamental para su propio desarrollo artístico. Pasaron décadas y muchas fuerzas convergieron, pero el innovador arte moderno de Picasso finalmente conquistó al público estadounidense. Las cosas no han vuelto a ser las mismas desde entonces.